en combinación con la EEC. La primera es una que ya la ha comentado el doctor Goyal esta mañana, pero yo intentaré dar un poco más de detalle y luego hablaré de enfermedades que vemos principalmente en hematología oncológica, la hematopoiesis clonal, que comentaré en detalle, y luego los segundos cánceres o segundos tumores. La histiocytosis mixta. Esta mañana ya se ha dicho que sabemos que las histiocytosis son no siempre enfermedades únicas, sino que hay algunas características que se pueden solapar. Y podemos tener ECC y LCH, ECD y RDD, y también podemos tener LCH y RDD y las tres juntas. Y este solapamiento puede ser clínico, pero también puede ser patológico, esto es, observarse en las biopsias. Como he dicho, yo me voy a centrar en la ECD-LCH y la combinación ECD-RDD. Como ya he dicho, patología que se solapa. Esto significa que en la misma biopsia podemos observar una parte de la biopsia que es claramente EEC y la otra que es claramente otra enfermedad. Por ejemplo, LCH. A ver si puedo pasar. Aquí, por ejemplo, vemos que la parte izquierda de la biopsia muestra la definición patognomónica o típica de la enfermedad de Erdheim-Chester, EEC. Esto es como estos histocitos fríos y espumosos que parecen grasa. Y a la derecha, en cambio, vemos un patrón totalmente distinto. Es el patrón que vemos en la enfermedad LCH. Y esta es una tinción muy sencilla. La tinción es cuando colocamos anticuerpos en tejidos para ver las cosas mejor. Y vemos algunas tinciones que son específicas. Por ejemplo, el CD1A, que es para LCH, y el CD68, que es más para la EC. Si utilizamos estas tinciones y la tinción es positiva en marrón, por ejemplo, aquí vemos EEC, tinción muy marrón a la izquierda, y esto, en cambio, es un patrón LCH que no se tiñe de marrón. Y aquí lo mismo, tenemos esto con estas células que son iguales que las que vemos ahí. Estas no se tiñen para CD1A porque CD1A es LCH y las otras sí que se tiñen para CD1A. Así que vemos un fenotipo de patología mixta. Y aquí lo mismo, este es otro caso y vemos claramente vemos pequeño aumento de una biopsia y aquí vemos el patrón de LCH claro y abajo el claro patrón de EEC. Pero también tenemos el solapamiento clínico. Como ustedes ya saben, todo sobre la EEC, según se ha visto en otras presentaciones, pues ¿qué pasa si hay solapamiento de LCH con la EEC? Pues tenemos básicamente lesiones óseas líticas. Esto quiere decir que el hueso no es tan resistente, que no es que haya agujeros, pero es más frágil y esto puede llevar también a fracturas. En este caso son fracturas patológicas, se llaman así. Y también podemos tener lesiones cutáneas. Algunas de estas lesiones cutáneas son típicas de la LCH. También puede haber otras características como la hinchazón de los ganglios linfáticos y también lesiones en los pulmones que se ven en el TAC y que son bastante típicas de la LCH y son muy distintas de lo que observamos en la EEC. Algunos ejemplos. He aquí una lesión lítica. Negro o el hueso normal es blanco. Cuando lo vemos más oscuro, más negro, significa que la estructura del hueso no es tan sólida. Y esto es una lesión cutánea del LCH. Vemos esta
presentación anatómica que es muy típica y puede presentarse con otras características o lesiones cutáneas más típicas de la EEC, como esos chelasmas alrededor de los ojos. Pero yo les he hablado del solapamiento, pero ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta este solapamiento. Hay distintas maneras. Por ejemplo, un paciente que ya tiene LCH, un adulto joven o un niño, pues puede desarrollar luego lesiones claras de EC. Eso sucede en la mayoría, en el 50% de los casos. Pero también cuando diagnosticamos una de las dos enfermedades, puede ser que diagnostiquemos las dos. Y esto también es bastante frecuente. Y otra cosa más rara, pero que es posible, la hemos visto en nuestra corte, es que tenemos pacientes con EC clara, que en un momento dado desarrollan pues, lesiones cutáneas u otras características que apuntan hacia la LCH. Así que cualquiera de estos patrones es posible. Si pasamos de la LCH a la RDD, aquí vemos el solapamiento de la histología. Vemos aquí dos biopsias del mismo paciente en distintos órganos. Una foto es la EC y la otra la RDD. Aquí lo vemos claramente. Esto es de una colega. Y si pensamos en la presentación clínica, las dos principales características que apuntan hacia la RDD es la afectación testicular en el varón y la hinchazón de los ganglios linfáticos. Son dos características muy comunes de la RDD, pero también hinchazón de tejidos blandos y otra presentación bastante frecuente es la afectación de los riñones, que es distinto de lo que vemos en la EEC. Puede ser monolateral, solo en un riñón, con infiltración alrededor del riñón, pero con distintas presentaciones anatómicas. Y aquí vemos algunos ejemplos de afectación renal, pero puede haber lesiones óseas como en la EC, y esto es un PET-TAC de un caso recientemente diagnosticado, un paciente en nuestra institución, y vemos claramente que tiene la presentación típica de afectación renal y también testicular, como se observa arriba. Y sabemos que las mutaciones son importantes, con lo cual, cuando los pacientes tienen combinación de fenotipo EEC-LCH, casi siempre lleva la mutación BRAF V600C. Y a menudo en estos casos, cuando hay EEC-RDD combinada, tenemos la mutación MAP. ¿Qué podemos decir MAP21? ¿Qué podemos decir del tratamiento? Es algo que está en constante evolución, pero históricamente, cuando no había inhibidores, estos pacientes podrían recibir, con histiocytosis mixtas, podían recibir distintos tratamientos. Y hay que ponderar para ver lo que es mejor para cada una de las enfermedades en el solapamiento. Esta es información de otros grupos, de trabajos recientes nuestros y del grupo del Dr. Diamond, y es que cuando utilizamos tratamientos convencionales, bueno, se corrige el orador. Lo primero es el componente EEC, es el más importante para tratar. El tratamiento de la LCH o la RDD son menos efectivos normalmente. Pero si pensamos en la EEC y en lo que la doctora Roche nos ha dicho antes, pues lo que hemos visto es que el interferón alfa normalmente es menos útil en tratamiento en enfermedades mixtas. Con lo cual, el principal mensaje es que si tenemos a un paciente con fenotipo mixto, siempre primero los inhibidores, porque la tasa de respuesta es mucho mayor.
Pero el hecho de tener una histiocytosis mixta varía el pronóstico, varía la tasa de supervivencia. Probablemente no. Lo voy a explicar de manera sencilla. Esta es una representación de la supervivencia. Cuanto más alta se mantiene la curva, mejor. Cuando vemos que hay dos curvas que están muy cerca la una de la otra, significa que no hay diferencia. Así pues, aquí vemos que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes con solo EC o EC combinada con LCH. Y esto probablemente se debe a cómo tratamos a estos pacientes. También sabemos que los pacientes con formas mixtas van mejor si tienen lesiones óseas líticas. Quizás eso esté relacionado con un mejor diagnóstico, un diagnóstico más temprano. Y también hay otras características que indican peor pronóstico, como por ejemplo, son lógicas como esta, una mayor edad, y luego hablaremos de esto, el cánceres hematológicos y la ausencia de respuesta al tratamiento. Pero si tratamos a los pacientes como debemos, con inhibidores, la tasa de supervivencia es muy buena. Mi segundo tema es la hemopoiesis clonal, algo que es muy complejo como concepto, pero yo he intentado simplificarlo. La hematopoiesis significa la producción de las células sanguíneas que tiene lugar en la médula ósea. ¿Qué sabemos de la hematopoiesis clonal? Pues nos tenemos que imaginar que la médula ósea es como una comunidad de células y algunas de estas células, de esta comunidad, pueden experimentar una mutación somática. Hay distintos tipos de mutaciones somáticas y esto puede suceder en cualquier momento de la vida. Es raro en los niños, pero también puede suceder y su frecuencia aumenta con el paso de los años. Una célula tiene una mutación y no sucede nada. El cuerpo sufre mutaciones continuamente porque las células se dividen y padecen mutaciones, pero es normal y nos adaptamos. Pero algunas mutaciones pueden ser peores que otras. Si una célula experimenta una mutación y esta mutación le confiere una ventaja de supervivencia dentro de una comunidad, esto puede hacer que esta célula se reproduzca más y eso puede dar lugar a una clona. Una clona es un grupo de células que comparten las mismas características, en este caso la misma mutación. Esto puede proliferar, cada vez hay más mutaciones y eso al final puede llevar a neoplasias típicas de la edad avanzada. Y esta es la misma idea para mostrarles que en función de la mutación pueden suceder algunas cosas con mayor frecuencia, como inflamación, que puede llevar a enfermedad cardiovascular, que está asociada a la hematopoiesis clonal, pero también, como he dicho, a predisposición a ciertas neoplasias, como las hematológicas. Por lo tanto, sabemos a partir del trabajo de nuestros colegas franceses que los pacientes con ECD pues, tienen este tipo de hematopoiesis. Un 40% de los pacientes, digamos que esto ya se ha confirmado en cohortes más amplias recientemente. Por lo tanto, estas mutaciones son las más habituales en ECD, de Axel 1, de NMT3A. Por ello, solemos sugerir buscar la hematopoiesis clonal en este tipo de pacientes. Esto es lo que se suele hacer. No es que sea indoloro, pero los hematólogos lo hacen muy habitualmente y le tienen pillado el tranquillo. Es muy fácil de captar la muestra en los huesos de la cadera, pelvis, y la técnica que utilizamos es el secuenciado de siguiente generación. Se buscan las 100 mutaciones más habituales
¿Qué se suelen encontrar en estos casos? Bien, sigo diciendo que porque esto es importante para el Hunchester, la enfermedad de la Hunchester, pues lo es, porque hemos aprendido que los pacientes con FD pueden sufrir el riesgo de desarrollar otras patologías, en particular patologías oncológicas. Y esto se describió por primera vez por parte de nuestros colegas franceses. Bueno, vieron que hasta el 10% de los pacientes podían desarrollar neoplasias hematológicas de algún tipo más que de otro, algo que se llama síndrome mielodisplásico o leucemia mielocitítica. Bien, esta observación se ha desarrollado y hemos evaluado un grandísimo grupo de pacientes en Italia y en Francia. Hablamos de 500 pacientes y hemos visto hasta un 28% de estos pacientes que durante su vida, es decir, antes de la ECD o después de la ECD, o de forma concomitante con la ECD, pues que solían tener cánceres asociados. Y cuando se piensa en los cánceres hematológicos, el síndrome mielodisplásico, la leucemia, y cuando hablamos de un cáncer sólido, el cáncer clásico que solemos ver con la edad, son cánceres de próstata en los hombres o de mama en las mujeres, pero también de las tiroides, que es bastante habitual. Y por lo tanto, como ya dije, esto podría ser antes de la ECD, pero también después de la ECD, y lo más habitual fue cerca del diagnóstico de la ECD. Cuando se hace un diagnóstico, cuando se realiza, se hacen distintas investigaciones con los PET scans y las resonancias magnéticas, y es más fácil de identificar algo que no es totalmente evidente en ese momento. Y lo que también hemos visto es que una vez un paciente es diagnosticado con ECD, pues existe un riesgo o una posibilidad de desarrollar cáncer hematológico, algo alto al principio, pero con el paso del tiempo, pues la cosa se estabiliza, mientras que el cáncer sólido puede seguir creciendo y esto posiblemente sería debido también a la edad. También hemos visto un 28% de los pacientes que pueden tener otro tipo de cánceres malignos asociados, pero hay una posibilidad de desarrollar el cáncer en la población general. Este aumento es un riesgo de 4 veces más si hay una ECD involucrada. La edad puede ser un factor de riesgo, una ECD multisistémica, como les hemos hablado de la hematopoiesis clonal, que no es una característica asociada, pero en cualquier caso lo que sí hemos visto, que es un mensaje positivo, es que los cánceres asociados no significan una peor tasa de supervivencia. Y lo que necesitamos es hacer un cribado. ¿Cómo cribamos? Bueno, en la mayoría de los casos, el cribado clásico, que muchos países realizan para la gente de una cierta edad, comporta en los casos hematológicos, pues los análisis de sangre, y esto se hace de forma regular para el tratamiento de los efectos secundarios, etcétera, pero también un aspirado de médula ósea, recomendado al menos una vez se diagnostica en algún momento de la vida de este paciente, y lo que es muy habitual para otras patologías como las mamografías, los PSAs, para los cánceres colorectales, pues búsqueda de sangre oculta en heces con una colonoscopia, pero también una ecografía de tiroides, que es algo más específico de la ECD, y obviamente el control dermatológico, porque se asocia con la toxicidad del tratamiento. Y con el fin de concluir, me permitirán que les diga que espero haber podido explicarles cómo el espectro de la histiocytosis puede complicarse, cuán complejo es y que se puede solapar con otras patologías. Y el mensaje principal aquí tiene que ver con el tratamiento. Tratamiento que es un fenotipo mixto que requiere los tratamientos más agresivos con el fin de conseguir
la misma efectividad que con otros pacientes de ECD. La hematopoiesis clonal se encuentra muy habitualmente en la ECD y tenemos que buscar por ese elemento. No sabemos mucho al respecto, pero estamos trabajando. Nuestro colega francés está trabajando también en eso y creemos que tenemos que saber mucho más en los próximos años. Y obviamente el mensaje final es que, visto que la detección de un cáncer secundario es frecuente, pues hemos de poder diagnosticarlo en la fase más temprana posible con el fin de no permitir que estas patologías asociadas pues limiten la supervivencia de nuestros pacientes. Y con eso les doy las gracias y estaré encantado de responder a sus preguntas si las hay.